Hoy nos vamos a conocer el interior de Galicia. Mira, que dejamos atrás el río Ulla y camino a Portomarín, parada mítica del Camino de Santiago. Hoy, como veis, a mi compañero con el equipaje delante mía, hoy no es un vídeo cualquiera, hoy es un día en el que vamos a estar acampando y además es un día de probar cosas nuevas, porque tenemos tienda nueva. Y plano nuevo. Plano nuevo de cámara que estáis viendo, ¿qué os parece? ¿Está guapo? Sí. Bueno, muchas ¿Seguro? cosas nuevas. También llevamos los dos, cada uno un asiento nuevo, que luego os enseñamos. Paso, yo me alejo de la vegetación. Ah. Empezamos a tope. ¿Qué Vamos, más novedades chavales. hay? Bueno, luego enseñamos la tienda. Por aquí arriba era, más mal. Fuck. Novedad de GPS. Cuéntanos. Soy yo el nuevo guía, chavales. Hiciste el upgrade, ¿eh? ¡Uy, el upgrade! ¡Que me lo como! Que me como al guía. Pero... ¡Ah, coño! Yo no llevo la cámara. ¡Qué gilipollas! Epa, Joder, cómo baila ahí. estaba un poco arenoso. Venga, ya estoy con el guía. Joder, cómo se me queda a mí la moto, ¡Hostia! Vale. Pero estamos fatal colocados. Sí, no era por aquí el camino. No era por aquí. Sigue, ahora lo enchufamos ahí. Ahí lo enchufamos. Hostia. Vamos, chavales. Aquí estamos en el camino. Remontamos. Vámonos. Te digo que, claro, yo iba motivado diciendo que llevo el GPS, pero no, porque Sí. no lo habéis visto, porque llevo la cámara detrás con nuestro Es nuevo verdad. plano. Mira, ahora os lo puedo enseñar. Llevo los Mantai. Vámonos, soy el nuevo Serpa, chavales. Te A quito ver, el puesto, ¿qué? En breve soy mecánico ya, También ten También. cuidado. Estás en la Bueno, cuerda floja. No me va a quedar nada que hacer a mí. Yo voy de princesa. Pues a ver, ¿por qué hicimos un cambio de tienda? Cuéntanoslo. Pues, básicamente, ¿Sí? se nos queda pequeña y se está acordando mucho. Y yo le dije, Uy. tío, ¿adelgazas o...? Nah, es broma. Básicamente porque, Era una tienda de 2 personas. sí, y nosotros cuando acampamos metemos todo dentro, es decir, el casco, la chaqueta, el peto, y era en plan, buah, es que estamos aquí que no cabemos. Y luego siempre aprovechamos para, pues bueno, a veces editamos en la tienda, entonces, imaginaos, Sí. que si el portátil, Claro, realmente lo recomendable es una tienda para las personas que vayáis más una. O sea, si sois 2, una tienda que esté catalogada con una tienda de 3 personas. Si sois una persona, una tienda que esté catalogada para 2 personas, para tener un poco de espacio, ¿no? Sobre todo si metéis todo el equipo y todas las cosas dentro. menuda chapa que os acaba de caer. Bueno, no, consejitos. Cuando hay acampada, también hay momento cocinillas, ¿no? Sí. Mira, ese puesto ver. no te lo quiero quitar, ¿ves? No, no hay que sacar el puesto de cocinillas. Uy, au, hostia. Vamos ahí. Entre la maleza. Uy, cómo está aquí. Uy, ay, ¿qué? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? No, que yo no sé el cocinillas. Que es Ah, tú. que sigo siendo yo cocinillas. O sea, todo, Sí, todo ta- lo guapo, ¿no? El mecánico, El el serpa. guía, y yo, El tesorero. No te olvides del tesorero. ala, el tesorero. Bueno, yo he tirado por aquí por fe. La verdad. Sí. Epa, y... Joder, qué guapo está esto, ¿no? Uy, ¡ostras! Está poco transitado, se podría decir. Sí, pero ya ¿No? estamos nosotros aquí. Abriendo camino nuevo. Bueno, tampoco porque ya está abierto, No te engañes. A ver. ¡Madre mía, Willy! ¡Oh, Uy. se mojó! Venga, que salimos. Venga, No, pero salimos, pero volvemos a entrar, Esto no para. qué sinuoso. Sí, como el camino hacia tu corazón. Está complicado Wow. conquistarte a ti, Vamos ahí. Ojalá poder decir lo mismo. Hijo de puta. Corten. ¡Anda! Uy, que me llevo la rama. A Vale, ver, vale. espérate, que aquí hay un Despeja. giro. Nada, No, seguimos sigue, por aquí. sigue. Seguimos.
Las prácticas, ¿eh? ¿Pero son Teoría. remuneradas o no remuneradas? No, A no, ver. como te equivoques, está despedido, ¿eh? No, joder, no jodas. Y además no tienes Oh. paro. Uy, No tengo derecho a Ah. paro, o sea, no me las No. cotizas. no. ¡Ah! ¡Buah! Me acabas de dar una ramazo. Venga, por no cotizarme, Otro. la ¡Ah! rata. Pues rata, que eres un rata. Vale, yo creo que tengo el brazo en carne ¿Saldrá a viva. vivir? Sí. Uy, aquí las dudas. No hay dudas, no hay dudas. Sí, hay dudas, ¿eh? El No. track, perdón, hacía una curvita rara. Yo me la he Sí. fumado, he hecho un recto. Yo he hecho un recto, ¿eh? Mi A mí recting, ¿ah? esto- Bueno, parece que salimos a algún lado. ¡Buah! ¡Madre mía! Completado. Ole. Primera parada obligatoria, estamos en el embalse de Belasar. Aquí mi compañero que solo mira. Mira para abajo. 130 metros de caída. Te tiras por ahí y te quedas mal. Haznos un clavado. ¿Eh? Si te lo hago. Un tirabuzón, con tirabuzón. ¿Carpado o no carpado? Carpado. Carpado. ¿Cómo se dice? Carpati. Carpatis. Carpatis. Bueno, esta zona es fundamental, este embalse es fundamental para entender. ¿Por qué me enfocas a mí? Este embalse es fundamental para entender toda la región de la Ribeira Sacra. Cuando se construyó fue el más grande de España, de los más grandes de Europa y ahora es el más grande de Galicia. En el 1963 se construyó. No lo sabías, ¿eh? Sí que lo sabía, lo acabo de leer, bro. Este embalse fue el culpable de que numerosos pueblos y viñedos quedasen sepultados. Entre ellos Portomarín, que es el pueblo al que vamos ahora, el cual tuvo que ser trasladado a un lugar más alto para no desaparecer bajo el agua. ¡Vamos a conocerlo! Bueno, una iglesia que parece normal, otra de las muchas que hay en Galicia, pero no es el caso. Esta tiene algo especial. Bueno, estamos en el corazón de Portomarín y como veis a mi alrededor está lleno de peregrinos porque es una parada muy importante y esta iglesia es espectacular y tiene una historia detrás que os va a encantar. Donde estábamos antes, en la presa, al construirse se inundó el anterior Portomarín. Por lo tanto, quisieron rescatar esta iglesia y la trasladaron piedra a piedra. Aquí tenemos el ejemplo contrario. La anterior iglesia, la iglesia de San Juan, fue trasladada piedra a piedra y esta, sin embargo, la abandonaron a su suerte. Y aquí tenemos que está muy cerquita del embalse. Así que, bueno, ¿y si ha entrado ya? O sea, este tío, en fin. Así que vamos a ver. Vamos a ver, mira Sí, esto. bueno, como te iba comentando, la verdad. ¿Qué haces tú? Está muy bonito. ¿Qué pasa? No, estoy aquí con mi colega. No, de botellón, os Santa, veo, ¿eh? Sí, estaba aquí con Santa. Santa está un Santa. poco perjudicado el pobre. Santa, you good, ¿ah? Bueno, un poco escena de terror esto, ¿no? Sí. Parece que es la mítica iglesia abandonada, Bueno, donde la vienen- mítica no es. es. donde vienen a hacer rituales satánicos. Y está ahí Santa, que está poseído. Mira cómo está. Está con el modo diablo, Santa. Sí, ahí estaría lo que es el altar, que parece que tiene bastantes cositas. Hay mucho detalle aquí, ¿eh? Sí. Y mira qué bonito. Y mira. Recuerdos del Vietnam. Recuerdos del Vietnam. Recuerdos del Vietnam. Oh, Y qué por aquí guapo, ¿eh? estamos Por en aquí. el patio trasero mítico de las iglesias, ¿no? ¿O qué? Sí, la sacristía, donde el cura se cambiaba. Ah, pues. Uy, ¿cuánta figura hay? Sí, la verdad, qué encanto tiene, ¿no? Para estar abandonada, como que sigue siendo un lugar al que la gente viene. Sí, la verdad. ¿Recomendada que la está- visita? Recomendamos siempre. Igual, yo en verdad voy un poco rayado para acampar después de ver al Papá Noel maldito. Bueno, tío, cállate, ¿sabes? No, no te quiero meter miedo en el cuerpo, pero te imaginas que estamos acampando, tranquilos, Sí. 4 y 20 de la mañana, Sí. y de repente se ve la silueta del Papá Noel borracho por Mira. fuera en el bosque, Te diré. y ves que la cremallera de tu tienda se empieza a abrir. Hostia, yo me cago vivo, Huevos de corbata, ¿eh? Buah, cómo huele a pino, qué gusto, A mí no me huele absolutamente a nada. Bueno, es que estamos hasta arriba de alergia. Sí, es una de las grandes putadas de la historia, la alergia, ¿eh? Porque estos meses son horripilantes. No, por aquí vas mal. ¿Voy mal? Creo que sí. Sí, voy fatal. Espera, que Opa.
Espera, ¿eh? Está guapo ese trocito. Vale. Ah, mira, conecta ahí delante, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale, vale. O sea, ahora nos vamos a quedar el uno sin el otro, ¿no? ¿Sobreviviremos? Ahora te veo. Vale. A ver, no me lleves, Hola, ¿qué pasa? Pasa, pasa, pasa. Tira, tira, tira. Ostras. Ese gas. Sí, sí, me compliqué. Pero no pasa nada. Mira qué vistas. Como siempre, Galicia no defrauda, ¿eh? No. ¿Qué estás pensando del interior? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿Nos vamos primero por lo de la bajadita, Sigilo? ¿no? ¡Venga! ¡Ole! Vale, era una chorradilla. Opa. El interior me está gustando. O sea, a ver, ya lo conocíamos, obviamente. Pero muy bien, la verdad. Ya con la mente pensando en dónde acampar, ¿no? Sí, justo, la verdad. ¿Qué buscamos hoy para acampar? Tranquilidad. Y una buena puesta de sol. Uf, ahí ¿Ah? te doy la razón. ¿A que sí? ¿Sí? Yo siempre digo, la felicidad se mide por el número de puestas de sol que ves. Es una frase tuya, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy tuya, la verdad. Nunca la he dicho, ¿eh? Que quede claro. Bonito el valle. Qué pena no estar grabando esto yo. Bueno, lo veo en mi cámara que graba el valle y te graba a ti. Uf. Doble bonito. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo vamos? Bien, ¿Vamos felices, contentos? siempre. ¡Huepa! ¡Ay, la cámara! La cámara. ¿La cámara volcó ya o no? No, no, no. ¡Ay! ¿No? Yo... La cámara sigue ahí. No era para abajo, ¿eh? No. El Serpa te guía. El guía. ¡Vamos, el Vamos. guía! ¡Vamos, Estamos el guía, en Monte chavales! de Alvela. Al Vela, sí. Buah, qué bonito todo, ¿eh? Qué increíble. Pero se nota el frío de las montañas ya. Que Sí. estamos, ostras, es que estamos casi a 1000 metros de altura. 1050 te diría yo, para ser exactos, No, ¿eh? 970. Joder. Vamos ahí. Uy, el charquito. ¿Cómo lo esquivo, para no manchar la cámara? Ahí, ahí, que la cámara quede impoluta. Uy, aquí le hago la ratilla. Uy, aquí. Vale, bien, Vale. bien, bien. ¿Cómo esquivo, Seguimos. ¿Cómo esquivo? A tope con Sí. la cámara. Tienes que pedir una novia que te trate como yo a la cámara. Pero si la tienes ahí atrás, olvidada. No, joder, voy pendiente de ella. Ah, vale, sí. Pues está puerca la cámara, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues una novia puerca, oye. Pero yo no sé si se va viendo. Bueno, no sé. No, Ya lo no veremos. No mal metas entre ella y yo. Confiamos. Todo listo para acampar y como prometimos, ¿qué prometiste? A ver. Mira la puesta de sol, qué bonita el cielo. ¿Se aprecia, Rosita? Apunta, apunta. Precioso. Bueno, Venga, a ver, ven ¿empiezas aquí, tú? ven aquí. ¿Empiezas Tenemos tú? un par de tareas pendientes hoy. Dijimos que íbamos a enseñar los asientos nuevos de nuestras motos, ¿no? Entonces, mira, flipa con el mío. Yo antes tenía el de la Tenere, que era un asiento de 2 piezas. Me pillé el Rally de una pieza, guapísimo. A ver, ¿y tu asiento qué? Cuéntanos del tuyo. Venga, venid a verlo, venid a ver, verlo. a ver. Mira, ahora es Más hype. negro, esa es la principal diferencia. Sí. Que antes era rojo, estaba ya un poco roto, entonces lo decidí cambiar. Realmente es el de serie, pero la fundita es nueva y el relleno, por lo que me han dicho también. ¿Y es cómodo? No mucho. Bueno, pero estéticamente a Pero la moto estéticamente está le queda muy mejor. guapo, Sí, sí. mejor que el rojo. A mí Sí. me mola. Sí, vamos a cenar, que tenemos un hambre voraz. Tenemos aquí el campamento Es montado verdad, un poco, la ¿no? tienda nueva, Sí, esa era de las otras cosas que teníamos pendientes, a ver. ¡Hostia! No, me he caído. Vale. La tienda nueva. Mirad qué tamaño. No sé si se aprecia, pero aquí ahora... ¿Qué? Fatal. ¿Qué? Este se despolla, qué cabronazo. Y por último, La para cenita. acabar el día con estas vistas preciosas, la cenita de hoy, que es la confiable. Sí, la y mítica de los La Ferreiro. mítica del arroz con atún. Así que like, suscribirse. Chao, chao.